muy difícil, hay que hablar mucho, hay que explicarle mucho a los pacientes, hay que dedicarle tiempo a la explicación de por qué lo que ellos piensan no es, y generalmente ese miembro fantasma queda en la mente del paciente. Acuérdense que le dije que puede llegar un paciente que la deja muy grave en una terapia intensiva y al lado del paciente hay otro paciente que ya ¿Cuántas cosas sobre tu cuerpo sabes realmente de dónde vienen? ¿Cuántas ideas médicas juramos que son verdad solo por el hecho de que nos lo han dicho? Y si alguno de nuestros miedos realmente de la salud no tuvieran nada que ver con lo que en realidad es, ¿qué es más peligroso? ¿No saber qué es la realidad o qué es lo que nos dijeron? Quédate para aclarar estas y muchas otras dudas. Esto es Testigo de lo Desconocido. Mi nombre es Chava Gil y en esta ocasión tenemos un gran invitado. Él es especialista en ortopedia y traumatología, el doctor Rafael Álvarez Prieto. ¿Cómo está? Bienvenido. Oye, gracias por haberme invitado a tu programa y estoy bien, esperando poder calmar las dudas de tu audiencia con respecto a los mitos que existen con respecto a la medicina. Ok, doctor, antes de empezar a hablar sobre el tema, me gustaría que nos hablara un poquito de usted para que la gente que no lo conoce, cuáles son sus especialidades, dónde estudió, de dónde es y también sus redes sociales, ¿no? Donde lo pueden seguir. Muy bien, bueno, yo me llamo, como ya usted bien dijo, Rafael Álvarez Prieto, soy especialista en primer grado de ortopedia y traumatología, graduado en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Soy cubano, aunque ya estoy nacionalizado mexicano. También soy máster en atención integral al niño y llevo de experiencia 40 años de graduado de médico y 35 años de graduado de especialista. Ok. ¿Y cuáles son sus redes sociales para...? Mis redes sociales son @doc.prieto, un canal de YouTube en el cual expongo videos con respecto a algunas patologías ortopédicas, cómo tratarlas, cómo darse cuenta y cuándo consultar a un especialista. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, empezando ya el tema como tal, ¿cómo nace esto de la mayoría de los mitos médicos? Mire, la mayoría de los mitos médicos nace desde el punto de vista de hace muchos años, que viene traído desde los abuelos, los padres, y lo van pasando de familia en familia. Y muchas veces estos mitos traen como consecuencia o denotan la falta de información verdadera médica de las personas. Por eso es muy importante que en cada sector de salud exista una educación médica continuada para que la gente dejen de creer en estos mitos y vayan a la realidad, porque muchas veces los mitos traen como consecuencia que las enfermedades se vuelvan incurables. Ok, ¿usted cree entonces que esto nace a partir o bueno, mejor dicho, se origina a partir de experiencias mal interpretadas? Así mismo es. Generalmente es que, por ejemplo, a una persona, a un abuelo, le dio un día un dolor en el pie. Y el dolor en el pie le produjo después que tuviera una lesión inflamatoria o una linfangitis en el pie. Pero no fue por el dolor en el pie ni por el golpe en el pie, simplemente fue porque los vasos linfáticos se cerraron en algún momento y le produjo esa infección. También pasa mucho con la fractura. Y hace poco yo publiqué un video en mis redes sociales sobre los mitos de la fractura en los niños. Hay muchos mitos, inclusive los médicos tienen mitos con respecto a eso, de que la fractura de los niños no se tratan, que se pueden dejar completamente en la forma en que llega el paciente, y eso es mentira,
Porque si usted no hace un tratamiento adecuado, pues es verdad que la fractura en un niño consolida rápido, pero deja deformidades. Y la deformidad es igual a ineficiencia en la actividad física del niño después. Y hay médicos que creen, así mismo todavía médicos, que creen que los niños, las fracturas de los niños no son tratables. Que como quiera que el niño llegue, así mismo usted le inmoviliza y no hace falta corregirlo porque su propia osificación corrige esta deformidad. Y eso es incesto. Eso es un mito. Un mito grandísimo. Ok. ¿Qué papel juega el miedo dentro de todos estos mitos médicos? Pues un papel muy importante, porque, por ejemplo, hay mitos de que hablan de que si usted truena constantemente los dedos de la mano o las articulaciones, pues eso le va a traer un desgaste a nivel de la articulación y después va a tener una artrosis o un desgaste, como se le dice, en las articulaciones. Y eso es un mito. Muchas veces los chasquidos articulares son porque en ese momento hay falta de líquido sinovial o algún tendón que se puso laxo, y ese chasquido es el que produce ese ruido. Sin embargo, no siempre los chasquidos articulares son producto de desgaste de la articulación o de desgaste del cartílago, sino simplemente pueden ser por otras causas. Ok. En el caso de toda esta tradición que se va, como decía ahorita, viene desde los abuelos a veces, o quizá más para atrás, en este tipo de tradiciones, ¿qué tan poderosa es? O sea, usted se ha enfrentado con cosas tan poderosas que dicen, no, es que desde mi abuelo me decían eso, y se arraiga más que en realidad, o sea, le creen más a la tradición que a la medicina. Así mismo es. Eso es muy frecuente. Personas, sobre todo personas de un nivel cultural medio o personas que son de lugares que no son las ciudades, pues sí tienen mucha creencia con respecto a, por ejemplo, si me baño con agua fría me da catarro o gripa, como se le dice aquí. Si tomo algo frío me puede hacer daño en el estómago o me puede producir gastritis, cuando no es cierto. La gastritis se produce por un daño o un germen que está en el estómago y que produce esta enfermedad, cuando no hay una suficiente cantidad de secreción de jugo gástrico. Y la gripe es una virosis. ¿Qué tiene que ver la virosis con el agua fría o el agua caliente? Son mitos, puro mito. Ok. En el caso de ahorita decía de los chasquidos, de los tronidos, de los dedos, los sonidos, ¿por qué cuando produce el cuerpo cualquier sonido, inclusive del estómago o lo que sea, ¿por qué nos alarma tanto? Porque no conocemos. Es por el desconocimiento. Por el desconocimiento, porque no nos han hablado, o nuestros personal de salud no habla con respecto a estas cosas. Muchas veces simplemente el sonido del estómago, como tú dices, es un proceso de disminución del tracto gastrointestinal. Y suena con un sonido. No quiere decir que tengas una patología o que tengas una enfermedad. Y como ya te dije, con las articulaciones es lo mismo. Puede ser que te truene una articulación porque exista poco líquido sinovial en ese momento, o porque un tendón se haya laxado, o sea, se haya vuelto laxo o se haya contraído. Y no tiene necesariamente que ser por una lesión articular o una lesión ósea. Ok. Entonces, ¿por qué asociaremos los ruidos a daño? Ruido es igual a daño. Mucha gente así lo asocia. Así mismo es, por ejemplo, en mi consulta, muchos pacientes van sin patología ninguna, sin inflamación, sin dolor, simplemente porque le da un chasquido a la articulación. Y está comprobado que usted le hace un estudio bien perfecto con respecto a ese chasquido y no hay ningún tipo de lesión. Le puede hacer una resonancia magnética nuclear, rayos X, ultrasonido y todo viene negativo. Y sin embargo, el paciente sigue con el chasquido. Y ese le llama la atención porque dice, si tengo un chasquido, pues eso quiere decir que tengo una lesión. Y no tiene que ser así. Aunque también hay veces que hay chasquido y sí hay lesión. Pero se asocia con otro tipo de síntomas como inflamación, dolor, aumento de volumen, aumento de temperatura y dolor. Ok, ¿cree que entonces es el miedo al deterioro que cree uno que es? Es el miedo al deterioro físico. Es el miedo al deterioro físico, que es normal,
porque todos nacemos, nos desarrollamos y envejecemos. Y después, por desgracia, morimos, porque es la ley de la vida. Pero no quiere decir que porque usted tenga un envejecimiento, un desastre de su articulación, llámese de la rodilla, de la cadera, del tobillo, pues usted pierde su calidad de vida. Con ejercicio físico y una actividad física importante y una alimentación adecuada y un control de dieta, pues los pacientes pueden vivir una vida estable y saludable, a pesar de todas esas dificultades que pueda tener en la articulación. Ok. Desde su punto de vista médico, ¿cómo ve usted este tipo de interpretación que le damos con miedo, con falsos mitos, a todos estos ruidos, estas creencias? Es muy difícil porque el ser humano es un ser biopsicosocial. Biológicamente tenemos una respuesta. Socialmente nos representamos según donde estemos y en donde nos desarrollemos. Y psíquicamente porque la psicología o el cerebro tiene sus mismas características. Entonces hay que empezar a desmentir mitos, pero explicando, justificando y enseñando a cada paciente cuál es su patología y cuál es la causa que le produce esta situación por la que consulta. Por lo tanto, es importante que nuestro personal de salud, nuestros médicos, pues el examen médico, el examen físico y la compenetración con el paciente son importantes para lograr un diagnóstico y que el paciente se vaya complacido de lo que usted le explica. La educación para la salud es fundamental en todos los sentidos y en todas las enfermedades. Sí, ahora, eso que dices es bien importante porque muchas gentes tratan de remediar todo antes o previo a, en el sentido de que, inclusive antes de sentir malestares o dolores, ya se están tomando una pastilla, recurren inmediatamente a una pastilla. Yo creo que este es el otro lado, ¿verdad? De que también abusan de lo que vienen siendo los medicamentos. O sea, se automedican para que no me vaya a doler, para que no me vaya a pasar esto. Entonces, siento que esta es la otra parte de esto, ¿no? El por qué recurrimos a una pastilla antes de saberlo. En eso tiene mucho que ver, primero, la información. Si usted se fija en todo, usted se sienta a ver la televisión y en el mismo televisión está viendo su película preferida, de pronto paran la película y le ponen un spot. Tal medicamento es para tal cosa. Si te duele la cabeza, toma Tylenol, vamos a suponer. Si le duele el estómago, tome lo que sea, cualquier medicamento. Y eso va generando ideas en el paciente. Y el paciente comienza con un dolor de cabeza, y un dolor de cabeza puede ser una simple cefalea, puede ser una cefalea migrañosa, pero también puede ser una hipertensión arterial. Y el paciente se toma su analgésico y el analgésico le puede, si es un hipertenso, pues le puede subir más la presión y el daño está hecho. Yo lo que le recomiendo a toda tu audiencia y a todas las personas que ante cualquier sintomatología hay que consultar un profesional de la salud, que es el único indicado para indicar medicamentos y para poner un tratamiento adecuado a su paciente. Sí, porque mucha gente, a fin de cuentas, como decíamos ahorita, se automedica. Entonces, mucha gente cambia prácticamente la fe que tiene por una pastilla. O sea, es que a mí me funciona muy bien la pastillita y pues se siguen automedicando y creo que ahí vendría el problema. Ahí vendría el problema, ¿no? En el caso de todos los fármacos, realmente vamos a tentar un poquito el ambiente fármaco. No los doctores, sino lo que es la parte de medicina. ¿Qué tanto realmente lo que dicen? Ese es otro mito. Muchos de ellos son placebos. Muchos de ellos son nada más para creer que nos curan o para detener o si realmente atacan. No, hay muchos medicamentos que sí tienen un mecanismo de acción activa con respecto a eso. Los mecanismos de placebo
se utilizan generalmente como a los pacientes con trastornos psicológicos. Ah, ok. Que por ejemplo se sienten nerviosos, usted le da cualquier pastilla, le dice que es un sedante y automáticamente, aunque sea talco o no, la pastilla no contenga nada, pues el paciente se seda. Pero sí los medicamentos tienen su acción, su acción. Desde la mediados del siglo XIX comenzó por primera vez los medicamentos. Y el primer medicamento que se resolvió, que se consiguió, fue la quinoa. Sacado de la mata de la quinoa, que curaba una enfermedad que en aquel momento era muy importante, que era el paludismo. Ok. Y a partir de ahí, bueno, el descubrimiento más grande que fue el de la penicilina, el antibiótico. Y existe un mito que todos los antibióticos, cualquier antibiótico cura las infecciones. No, tampoco, no es así. Las infecciones pueden ser producidas por dos gérmenes, gram positivos o gram negativos. Y los antibióticos tienen su espectro para cada uno de esos gérmenes. O sea, la penicilina no le sirve a todo el mundo. La cefalosporina no le sirve a todo el mundo. Depende del tipo de germen. Por eso hay que visitar al médico, realizarse análisis de laboratorio, cultivos, para saber qué tipo de germen tiene y en dependencia de eso, utilizar el tratamiento adecuado. Okay. Pero sí, los medicamentos sí no es placebo, tiene su efecto. Analgésicos, antiinflamatorios, sedantes, cada uno tiene su acción. Pero el invento más grande de medicamentos fueron esos dos que te mencioné. La quinoa, sacado de la mata de la quinoa para el paludismo, y la penicilina. Sí. Revolucionó el mundo completo de la medicina y el mundo completo de la salud de los pacientes. Ok. Sí, yo lo comentaba por el hecho de que existe ese mito que mucha gente dice, es que, por ejemplo, ahorita Internet está inundado de cosas que realmente no sirven, ¿no? Y que están, entre comillas, respaldados por una farmacéutica o tal marca. Entonces, a esa parte yo me refiero, ¿no? Por ejemplo, tómate esa pastillita y se te quita la obesidad. Tómate esta pastillita y te crece el cabello. Cosas que pues realmente uno hasta por lógica dice, pues no es cierto, ¿no? No. Entonces, realmente la industria farmacéutica sí tiene una parte oscura, ¿no? Seguro. A fin de cuentas. Como todo comercio. La industria farmacéutica es un negocio. Y como todo negocio, tiene su bienestar, pero también tiene su parte oscura. ¿Qué pasa cuando nosotros confiamos 100% en eso? O sea, estoy ante un gran médico, pero la pregunta es la siguiente. ¿Realmente se tendría que cambiar? Bueno, no, es que es muy variado, ya me estoy contestando solo, perdón. Pero ¿realmente nos tendríamos que basar solamente en medicina? Porque hay mucha gente que también se basa, por ejemplo, en plantas ancestrales, en todo este tipo de remedios, caseros o tradicionales. ¿Puede ser una compensación uno con otro o realmente tendríamos que irnos por solamente la medicina? No, yo estoy muy de acuerdo. Mire, yo le puedo decir, por ejemplo, aquí en México no pasa, porque aquí en México es un país en el cual hay bastante desarrollo médico y hay muchos medicamentos, pero hay muchos países del mundo en los cuales yo he estado, incluyendo mi país, en momentos difíciles en que no hay medicamentos de ningún tipo porque tienen problemas económicos, etcétera. Pues muchas veces la utilización de medicina verde o medicina de planta y la medicina tradicional, pues sí resuelven muchos problemas y resuelven muchas enfermedades. Inclusive los chinos o los asiáticos, como se dice, trabajan mucho con la medicina alternativa. Por ejemplo, ellos utilizan la digitopuntura, la acupuntura, y ellos dicen que el pie y en la palma de la mano y en la planta del pie están reflejados todos los órganos del organismo, y sabiendo estimular
tanto con el dedo como con una aguja, esa zona de ahí, pues produce bienestar y mejoría de enfermedades. Eso es una realidad. ¿Por qué los chinos duran tanto? ¿O los asiáticos duran tanto? Porque utilizan este tipo de medicamentación. Y también una dieta adecuada, balanceada y estable, que son los que le dan la calidad de vida a las personas. Ok. Entonces, ¿cuál sería su opinión respecto a que la gente se vuelca en una decisión completamente o meramente alternativa de la familia? Es que mis abuelos se curaban con esto, mis papás también, y no quiero medicina. ¿Qué tan difícil es para un médico desarraigar ese tipo de mitos? Es difícil, muy difícil desarraigarlo, pero hay que hacerlo. ¿Sí le ha tocado casos a usted? Muchos, como no. Sobre todo muchos pacientes que van a visitar a los llamados hueseros. Ajá. Que hacen movimientos de quiropraxia. Y esa quiropraxia reajusta las articulaciones. Pero hay que tener mucho cuidado porque puede reajustar una articulación que esté golpeada o que sea una lesión interna. Pero si esa misma articulación tiene un daño de otro tipo, pues puede ser peligroso y contraproducente. Los pacientes que van a, por ejemplo, te voy a hablar de una situación muy clara. Yo tuve un paciente que me llegó al consultorio listo por primera vez, como que yo nunca generalmente doy como primera opción la cirugía, pero el paciente es que tenía una hernia de disco, fue a un huesero, como le dicen, un quiropráctico, le hizo movimiento más allá y lo que hizo fue concluyó completamente el canal medular con el movimiento ese. Y el paciente llegó a la consulta que no se le podía hacer otra cosa que llevarlo al salón y descomprimirlo. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Sí, porque mucho cuidado porque puede ser contraproducente. Yo no digo que no vayan porque eso está arraigado en la población, pero hay que tener, si aparte de dolor tiene otras características, tiene inflamación, tiene aumento de temperatura, tiene dolor neuronal que se corra por la mente, por favor vayan a un profesional de la salud, no a un tipo de estos hueseros y quiroprácticos, porque generalmente no van a resolver y lejos de resolver lo que van a ponerse peor. Al igual que pacientes que tengan una sintomatología X, por ejemplo una gripa. ¿Cuánto dura la gripa tomando vitamina C? Antiinflamatorio, o sea, analgésico y antiinflamatorio, antipirético y antibiótico. 7 días. 7 días. Y con solo líquido y reposo, 7 días. Es un virus. Hay que darle tiempo a que el organismo se defienda. Nosotros tenemos todo dentro de nuestro organismo para defendernos y curarnos. Simplemente el médico lo que hace es apoyar con algunos medicamentos esa acción. Pero nosotros estamos creados para solucionar los problemas nuestros. Ok. Sí, ahorita que mencionaba eso de los quiroprácticos o los hueseros, pues ha habido muchos casos, ¿no? De que por ejemplo, de esos que les truenan el cuello, pues los han dejado parapléjicos. Sí, entonces, existen infinidad de casos que quedan peor, ¿no? Entonces, por ahí lo platicábamos fuera de cámaras también, ¿no? Ahorita está de moda un quiropráctico, se le pudiera decir, o huesero, que se pone está saliendo mucho en internet, ¿no? Que tiene se pone una plazuela y dice que pues cura a todo mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de mitos, de que te pueden curar todo sin previo análisis, sin previo nada, pues he ahí, como dice usted, ¿no? Ahí está la causa del meollo del arroz con pollo, como se dice vulgarmente. Así es. La fe mueve montaña. Y si usted tiene fe en que se va a curar con eso, pues aunque no se cure, se va a sentir mejor. Ahora lo que viene después. Ajá.
En consulta, ¿cuál es el de los mitos que más recurrentes que le ha tocado? Bueno, en la consulta, fundamentalmente lo que le decía de la fractura en los niños. Muchos niños me han llegado con fracturas que están desplazadas y que sus médicos en los hospitales los han atendido en los cuerpos de guardia y han llegado con la fractura desplazada y le han dicho que no, que eso se remodela y generalmente no es así. Hay que, aunque sea niño, hay que hacer una reducción adecuada porque si no las deformidades son muy importantes. Y otra causa muy importante es la cojera en los niños. La cojera en los niños, cuando un niño se levanta en la mañana cojeando, hay que observarlo y tener mucho cuidado porque eso no es golpe. Eso puede ser o una sinovitis transitoria de cadera y se puede convertir después en una enfermedad de Pentel. Cuando se convierte en una enfermedad de Pentel ya el niño queda limitado para toda su vida. Hoy hay que tener mucho cuidado con esas dos cosas fundamentalmente. Y otros mitos, pues tengo muchísimas anécdotas de mitos de pacientes que han llegado, que le han hecho tratamientos por la calle y no han resuelto y se han puesto peor. Tratamientos de pacientes con pie diabético, que le han indicado tratamientos hechos plastrones, eso hecho con plantas y eso. Y si no controla el azúcar no resuelve el problema. Yo no digo que sea malo, sí funciona, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que controlar primero la causa de la enfermedad y después tratar la enfermedad. Ok. Ahorita que dice eso de los mitos de los niños, yo he escuchado otro de que con respecto al arco de los pies de los niños, ¿hasta qué grado se debe de dejar? Es que solito se le va a hacer el arco del pie. Muchos dicen, yo he escuchado, muchos dicen, no, es que todavía no se le termina de formar. Y otros dicen, no, es que ya se le tiene que empezar a formar. ¿Hasta qué punto es? Ese es el famoso pie plano. Ajá. O pie plano, en el cual no se forma el arco longitudinal interno del pie en los niños y que produce deformidad, dolor y sobre todo cansancio al caminar. Eso hay que tratarlo desde que el niño comienza a caminar. Los 3 primeros años solamente se trata con manipulaciones de la mamá, haciendo el ejercicio. Pero a partir de los 3 años, pues hay que empezar a utilizar zapatos ortopédicos, soportes ortopédicos y ejercicios correctores para tratar de formar el arco longitudinal. O por lo menos fortalecer la fascia plantar para que el niño no tenga dolor aunque tenga el pie plano. Porque muchas veces el pie plano tiene otras características por otras deformidades propias de las columnas del pie y no se puede corregir si no es con cirugía. Okay. ¿Qué tan difícil para ustedes, los doctores, es cambiar una creencia de la gente? Muy difícil. Muy difícil, hay que hablar mucho, hay que explicarle mucho a los pacientes, hay que dedicarle tiempo a la explicación de por qué lo que ellos piensan no es y lo que nosotros estamos proponiéndole es lo correcto. Hay que hablar, explicar y no cansarse de explicar, educar. Porque cada médico o cada profesor de salud es un educador. El médico o el personal de salud que no eduque, pues no va a tener buenos resultados. Y la relación y el rapport médico-paciente es muy importante. Y usted tiene que llevar al paciente a que el paciente crea en lo que usted le dice, no en lo que hasta ese momento creía el paciente, siempre y cuando sea efectivo y el paciente vea que se resuelve con esas cosas. ¿Y si le ha tocado ver a usted que hay gente que sigue creyendo, a pesar de que le haga el diagnóstico, sigue creyendo en su mito? Y siguen creyendo en su mito. ¿Algún ejemplo que tenga ahí medio difícil? Muchísimo. Te puedo decir, por ejemplo, pacientes que creen en que, ¿cómo se llama? Bañarse ya lo dije, con agua fría le puede hacer daño en la articulación y al contrario. Le sirve. Porque inclusive hay tratamientos con frío. ¿Por qué? Porque las articulaciones están cubiertas por líquido sinovial. Si usted calienta ese líquido sinovial, ¿qué pasa cuando usted hierve el agua? Se gasta. Pues el líquido sinovial igual. Entonces hay momentos en los que usted tiene que usar hielo o frío y en otros momentos tiene que usar calor. En dependencia. Y muchas veces
como en otras patologías, como en el espolocalcáneo, hay que combinar el frío con el calor. Eso no pasma ni mata a nadie, sino simplemente lo que hace es vasodilatación, vasoconstricción, y con esa vasodilatación y vasoconstricción, pues mejora el edema y el dolor. Ok. Entonces no todas las pomadas sirven para todo. No todas las pomadas sirven para todo. Porque hay unas que ya ve que calientan y hay otras que dejan así como frío. Fíjese, hasta para eso. Si es para una articulación, lo preferible es el frío. Si es para la columna o para otras partes del cuerpo, el abdomen, las piernas, lugares donde no hay articulación liquidacional, pues el calor es el uso adecuado. Es una lesión articular, frío. Es una lesión muscular, calor. Porque el calor relaja los músculos. Muy bien. Cambiando un poquito de tema y subiéndole un poquito el nivel. ¿Por qué algunas personas, cuando sufren algún trauma, alguna mutilación de algún miembro o algo, por qué lo siguen sintiendo? Eso es un tema que es no intocable, pero es un tema que sigue, porque yo no le puedo decir que no. Ajá. Generalmente ese miembro fantasma queda en la mente del paciente. Acuérdense que le dije que el ser humano es un ser biopsicosocial y está conformado por todas las partes del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. Y las extremidades son dos. Cuando usted pierde una extremidad, aunque usted ya no la tenga, pues siente todavía que está presente y le duele. E incluso usted se ha sacado alguna vez una muela. Sí. Y se ha sacado una muela y ya la muela no está. Cuando le sacaron la muela, le sacaron el nervio, que era la que da la inervación de la muela. Y sin embargo, en esa misma zona ha tenido dolor. ¿Sí o no? Sí. Esa es la sensación fantasma. Es la misma sensación. Es la misma sensación que sienten los que amputan de una pierna, de un brazo, etcétera. Y sí la sienten. No es un mito. Es que lo sienten de verdad. Y esa parte ¿cómo pueden lidiar con eso? ¿Se trataría psicológicamente? Se trata psicológicamente. Sí. Se trata psicológicamente. Okay. Y fundamentalmente para eso son las prótesis. Para cubrir esa zona y que se la sienta cubierta como si la tuviera. Aparte de que para poderse mover y caminar y hacer su actividad física normal, pues también te sirven para cubrir. Por eso usted ve que los pacientes cuando se le amputan se le ponen unos vendajes elásticos apretados, con el objetivo de que ellos sientan que todavía ahí tienen algo. Ok. Aparte que lo ayuda a formar el muñón también, para después poner la prótesis. Para después la prótesis. Sí, entonces en esos casos sí es más... Bueno, es más fuerte la mente que el cuerpo, ¿verdad? Mucho más fuerte. Y de verdad que se sienten. Se sienten. ¿Por qué será que el cuerpo sienta esta parte? O sea, ahorita lo explicaba, ¿no? Ahorita decía, es que pues nace uno con eso, todo, claro. Pero en realidad, al momento de nosotros cortar, digamos, todos los nervios y todo, ¿será realmente que híjole, como es que no tiene explicación, ¿verdad? No, la explicación es que el recorrido normalmente de músculos, nervios y tendones sigue todo el recorrido. Al momento que usted lo cercena o lo corta, pues ahí se para. Y entonces la sensación o el impulso nervioso llega hasta una parte que antes llegaba completamente hasta abajo. Y entonces los pacientes dicen que aún sienten su pierna, sus dedos. Por eso es muy importante el tratamiento psicológico de todos los pacientes a los cuales usted vaya a hacer una cirugía de este tipo, que es una cirugía alternativa para salvarle la vida. Hay que explicarle, hay que hablar muy bien claro con ella, hacer un trabajo psicológico para que el paciente pueda comprender y se integre normalmente después a su vida activa. Ok. Hay otro mito que a mí me causa hasta gracia a veces. El hecho de que mucha gente cuando siente algo en su cuerpo diferente, cambia. Por ejemplo, día lluvioso y me duelen las piernas.
O viceversa, me duelen las piernas, quiere decir que va a que va a llover. llover. Eso se asocia mucho a lo que te decía yo sobre el concepto de que las articulaciones y los huesos tienden a cambiar según el grado de humedad o calor que haya en el lugar. Y sí, es verdad, muchos pacientes te dicen, hoy me duele la rodilla, hoy va a llover. Y ponle el cuño que llueve. Y por ejemplo, en experiencia propia, yo tengo un problema en la cadera de mucho tiempo. Y por ejemplo, cuando hay humedad, pues a mí me duele mucho la cadera. Sin haberme dado golpe, sin tener otra sintomatología. E inclusive me puedo tomar el medicamento que me tome que no se me alivia. Sin embargo, al otro día amanece el sol y ya se me quitó el dolor. Entonces se debe a eso, no es a una... No, yo no creo que eso sea un mito. Yo creo que eso es más bien el cuerpo humano que te avisa. Porque sabe que la humedad le hace daño a las articulaciones. Y entonces se defiende para que tú sepas que tienes que hacer reposo, que tienes que estar abrigado y te avisa con respecto a eso. Te avisa. Esa es mi opinión, no creo, pero de verdad que pasa. Y en carne propia uno lo vive. Ajá. Y en cuanto a eso, el hecho de decir también, el anticiparse, me va a doler, me voy a enfermar, la conciencia realmente estará avisándonos. Depende. Eso se llaman los pródromos de los síntomas que el paciente va a tener. Ok. ¿Entiendes? Muchos pacientes, por ejemplo, comienzan un día con ardor orinal. Uh-huh. Y el ardor orinal puede ser causa de una cistitis, pero también puede ser causa de una infección renal. Y el organismo te avisa. Son los síntomas prodrómicos de una enfermedad. Okay. Por ejemplo, cuando el COVID-19, ¿cómo tú sabías que tenía COVID-19? Porque la fiebre, el dolor de cuerpo, la cefalea es igual para todo el mundo, para todos los virus. ¿Cuál es el síntoma fundamental de eso? La pérdida del olfato y del gusto. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Con eso ya tú decías, vamos a hacerle el análisis, pero eso es COVID-19. Ajá. Porque los demás síntomas podían ser cualquier tipo de virus. Esos pródromos, síndromes prodrómicos, son los que hablan de la enfermedad. Y existen. Y se dan muy, muy adecuadamente. Ok. Entonces quiere decir que el cuerpo avisa y es más fuerte que la razón. Y es más fuerte que la razón. El cuerpo avisa. El cuerpo avisa. Y cuando el cuerpo avisa, hay que oírlo. Y tomar las medidas pertinentes para resolver esa advertencia que te está haciendo tu cuerpo. ¿Y cuál es la advertencia? Asistir a un profesional para que haga un adecuado diagnóstico y tratamiento. Entonces, con esto pudiéramos llegar a la conclusión de que el cuerpo es más fuerte que las creencias. Sí. El cuerpo es más fuerte que las creencias. Nada más que hay que saberlo leer. La más hay que saberlo leer e interpretar. Ajá. Leerlo e interpretarlo. Sí, porque muchas veces pues tomamos decisiones con miedo o con desinformación, y pues yo pienso que ahí es donde nos puede afectar, ¿no? Hay un dicho que dice, conoce tu país primero y el extranjero después, ¿verdad? Yo en este caso diría, conoce tu cuerpo primero y el cuerpo de otras personas después, porque a veces nos ponemos a dar opiniones con respecto a otras personas que cada una es distinta. Ajá. Los síntomas que me dan a mí no pueden ser los mismos que tú. Cada cuerpo es un ente aparte. Y cada cuerpo tiene una sintomatología distinta. Y es la misma enfermedad y se divide en dos partes según las características de las personas. Porque eso viene desde la genética. Ok. Para su opinión, ¿qué tan peligroso es vivir con certezas cuando nunca nos cuestionamos nada? Cuando decimos, no, pues es que así debe ser, o así es, o yo me tomo esto porque yo así lo pienso y no me importa lo que digan los médicos, no me importa lo que diga la gente,
¿Qué tan peligroso Muy puede llegar a peligroso. ser? Y cada cual debe hacerse responsable de la toma de las decisiones que tome. Yo sí considero que todas las enfermedades tienen sus características y todas deben ser valoradas por un profesional. Esa es mi opinión. Cada cual puede pensar como quiera, pero cada cual. Eso de tomarme una pastilla porque me duele esto, no. ¿Y por qué te duele? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ajá. El gran mito de la vitamina C, como te dije al principio, y es la gripa. Tomo vitamina C para la gripa. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la vitamina C? Entonces tomas exceso de vitamina C y te puede producir otra enfermedad, como el escorbuto. Ok. Entonces hay que saber qué tiene uno y para eso hay que visitar a los profesionales de la salud, llámese médico, llámese dentista. Y entonces, ¿cómo le pudiéramos hacer para... Sé que es muy difícil, ¿no? Porque lo tienen muy arraigado, pero ¿cómo pudiéramos ir desmitificando todo esto? Con educación. Con educación para la salud. Con charlas educativas. Con información veraz y comprobada de cada una de las patologías que puedan presentar los pacientes. Y eso es cuestión de los médicos, sobre todo del médico de familia. El médico familiar tiene que hablar con su paciente y explicarle. Ok. Antes de cerrar la plática, pues estamos en un foro donde pues tocamos muchas partes fuera de la ciencia, ¿no? ¿Le ha tocado en algún momento a usted oír o ser testigo o simplemente tener un conocimiento de algún caso fuerte de traumatología, por ejemplo, en donde puede decir usted no tenía lucha, no tenía manera de sobrevivir o de aliviarse, sin embargo han sucedido? ¿Cómo no? Te voy a hacer una anécdota. Hubo en el año 2017 o 2018 se cayó un avión en Cuba tripulado por una tripulación mexicana, un Boeing 737, en el cual fallecieron todas las personas, excepto una muchacha que todavía está viva, con dificultades, está parapléjica, le falta una pierna, pero todavía está viva. Y entonces eso quiere decir que a pesar de todos los traumas grandes, algo puso su mano en ella. ¿Quién? No sé. Dios tal vez, o tal vez la suerte, o tal vez la propia vida. Y como esos muchos casos que tú dices, ya este caso ya no tiene solución. Hay que dejarlo y que Dios se encargue de este problema porque tiene un cáncer terminal. Y sin embargo el paciente mejora y mejora y mejora y mejora y mejora. Y sin embargo otros que usted le dice, es una fracturita, se le puede morir. Okay. Por ejemplo, puede llegar un paciente que la deja muy grave en una terapia intensiva. Y al lado del paciente hay otro paciente que ya pasó por la gravedad y que está mejorando y que inclusive ya lo va a sacar de terapia intensiva. Y al otro día cuando llega a la sala de terapia intensiva, está vivo todavía el paciente que estaba muy grave, que usted no contaba con él, y el otro paciente falleció. ¿De qué? ¿Qué pasó? Si estaba bien. Aunque para morirse solamente hay que estar vivo. Pues sí. Entonces hay que ver. Hay muchos temas, fundamentalmente en países de muchas creencias religiosas, que hablan sobre el cambio de cabeza, de que le cambian la vida a uno por el otro, etcétera. Inclusive hay hasta películas que hablan de eso. Sí, esa película que menciona, ¿cómo eso? ¿Quién era el...? Un famoso cantante cubano,
llamado Benny Moré, bárbaro de ritmo, le decían, porque el tipo, sin haber estudiado música, dirigió orquesta y todo. Y que se hizo muy famoso aquí en México en los años 50, 40 o 50. Él era un bebedor incontrolable, que tenía una cirrosis hepática, de la cual murió al final del camino. Pero inicialmente la primera crisis que tuvo, una gran enfermedad que casi no contaban con él, y el abuelo, que ya estaba viejito, pues hizo un trabajo ahí en el hospital, trabajo ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? De la religión yoruba, y cambió su vida por la del nieto. Okay. El viejito al otro día se murió y el Benny empezó a mejorar, aunque después posteriormente siguió bebiendo y por supuesto sí, pues ya no le quedaban abuelas. Ya no le quedaban abuelas. O sea que son mitos que existen, y como eso hay muchos mitos, sobre todo en los hospitales pediátricos, etcétera. Al igual que mucha gente que trabaja en hospitales ven pacientes que fallecieron caminando por la sala. No sé si has tenido la oportunidad de entrevistar aquí. Yo no lo he visto personalmente, pero sí he sentido muchas historias en Cuba, inclusive dicen de una mujer que enterraron embarazada, y cuando le abrieron la caja la encontraron con la niña cargada. Sí, que le hicieron un monumento en mi país que se llama, ahora no me recuerdo el nombre exacto de cómo le dicen a eso, pero ella murió embarazada, y cuando le abrieron la caja para sacarla, pues estaba ella con su niña en brazos, la Milagrosa. Ahora me acordé, la Virgen Milagrosa. Y la gente le van y le piden milagros cuando tienen hijos enfermos y lloran, y etcétera. Y muchos de esos tipos. Gente que también caminan agachados mucho tiempo pidiéndole a San Lázaro, que es un santo de la religión yoruba que produce salud, y etcétera. Pues mucha gente hacen peregrinaciones para pedirle. Okay. Ya para terminar, ¿cuál sería entonces ahorita hace rato lo mencionábamos, ¿no? Es muy difícil desarraigar, es muy complicado que la gente pues deje de creer, ¿no? ¿Hasta dónde es la fe o la línea, vamos, de fe y de ciencia, que muchas veces se entrelaza? Se entrelaza. ¿Qué es lo que pudiéramos sacar a conclusión de todos estos mitos? ¿Realmente existen porque la gente confía o tiene fe en ellos? Sí, es por eso. Y lo traen de generación en generación, de abuelos a padres, de padres a hijos, de hijos a nuevos hijos, a nietos, y se van arraigando. Y entonces eso trae como consecuencia que sea muy difícil de romper esos mitos. Hay que romperlo con mucha explicación, con mucha conversación, y muchas veces no se puede. No se puede. Hay que trabajar con esos mitos. Y los médicos tenemos que prepararnos para muchas veces trabajar sobre esos mismos mitos con el paciente. El problema es no dejar desamparado a ningún paciente. Si cree en mitos, pues con mitos lo tratamos. Okay. Y dentro del mito le metemos la ciencia. ¿Ok? Muy bien. Pues doctor, no sé si guste agregar algo o... No, yo me siento primero muy agradecido por la oportunidad que me da de estar aquí en tu programa, que tiene una audiencia bastante grande. Yo estoy recién comenzando con videos en mi canal, que es un canal pequeño, solamente estoy dándole a conocer a la gente algunas enfermedades para que la conozcan, cómo tratarla y cuándo visitar a un médico o a un profesional de la salud. Y algunos ejercicios para que la gente los pueda hacer en la casa y mejore su calidad de vida. Porque el objetivo no es vivir bien, sino es vivir con calidad de vida. Porque como yo siempre le digo a muchos pacientes, le digo, en los cementerios, aquí se llama, ¿cómo se le llama? Panteones. En los panteones siempre existe un cartel que dice, aquí yace un hombre que estando bien, quiso estar mejor. Ok. Con eso. Pues doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por toda la
la información que nos trajo, sobre todo el señalar todo este tipo de mitos que a fin de cuentas llegamos a la conclusión esa, ¿no? De que muchas veces pues nos hace más mal definitivamente que la educación de la salud, ¿no? Le agradecemos mucho su tiempo y a ustedes, ¿qué les pareció este tema? ¿Cuántos mitos cayeron ahí de las creencias? Recuerden que todo no es paranormal. Muchas veces parte de lo desconocido que tenemos al día a día es precisamente este tipo de cosas, estas creencias, estas malas interpretaciones, y que pues nos pueden llevar a cosas peores, ¿no? Entonces, como dice el doctor, no hay otra cosa más que estar al pendiente de nuestra salud, saber leer y saber interpretar qué dice nuestro cuerpo, y si no lo sabemos, pues aquí tenemos a los especialistas para que nos ayuden. Recuerden que si este episodio les gustó, pues suscríbanse, activen la campanita y escríbanos ahí en la cajita de comentarios qué les pareció, que sí, que no, que están de acuerdo, que no están de acuerdo, cuáles son los mitos que tienes tú con respecto de la salud, y pues ahí con mucho gusto los leemos. Doctor, por último, muchísimas gracias nuevamente, y pues estamos aquí a sus órdenes para cuando guste volver. Ok, muchas gracias a ustedes y que Dios me los bendiga a todos y que sigamos para adelante. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por este nuevo capítulo. Los esperamos aquí, como siempre, la próxima. Mi nombre es Chava Gil y esto es Testigos de lo Desconocido.